estamos un poco fastidiados, la verdad. Decirles a todos que feliz año nuevo y que este 2015 esté Dios con nosotros y que Dios nos dé, no le pedimos más, salud y libertad, compañeros, que es lo más importante. Yo estaba en casa y me estaba cambiando de ropa para venirme. Estaba escuchando a Vicente, que Dios lo bendiga, y estaba cantando un corito ese que dice te voy a alabar porque tú eres bueno. Y yo decía, qué bien cantas, tío, alabado sea Dios. Y yo estaba pensando, es verdad lo que está diciendo, te alabaré, Señor, te alabaré. Pero saben ustedes, a lo largo de todos estos años me estoy dando cuenta que las iglesias están llenas de gente, pero de corazones vacíos. Lo más importante, queridos hermanos, es entender de una vez por todas que hemos venido no a exhibirnos, sino a hacer la voluntad de Dios, que creo que es la parte más importante. Reiterarnos a nosotros mismos y hacer hincapié en nuestra conciencia, porque el cristianismo es un acto de conciencia y también un acto de fe. Es reiterarnos a nosotros mismos que debemos de hacer por encima de todo la voluntad de Dios. Por eso la palabra del Señor dice en uno de los salmos, en el Salmo capítulo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. La ley de Jehová, la traducción es en la voluntad de Dios. Por eso la palabra del Señor, queridos hermanos, nos lleva a un preámbulo de texto tan enorme y tan grande que para poder entender, queridos hermanos, el misterio de la voluntad de Dios, primero tengo que conocer a Dios en mi vida. Y una vez que ya haya conocido la grandeza de Dios en mi vida, puedo entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y la voluntad de Dios para mi vida es obedecer a Dios, aunque yo no lo entienda y aunque a veces pase por momentos malos. Eso es entender la voluntad de Dios. Porque la palabra del Señor dice: el que quiera seguirme, niegue padre, madre, hijo, coja su cruz y sígame. Señor, ¿tengo que hacer todo esto? Pues sí, porque esto, queridos hermanos, no es un interés de comercio, queridos hermanos. Esto es, queridos hermanos, un acto de conciencia y un acto de fe para poder seguir a aquel que cada día nos está administrando nuestra vida espiritual. Amén. Porque no se trata, queridos hermanos, de venir todos los días al culto. No, hermanos, que va, no se trata tampoco de cantar bien o de hacerlo malo, regular. Se trata de que yo quiero que Dios administre mi vida. Amén. ¿Tú quieres que Dios administre tu vida? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios administre su vida? Que levante su mano y griten un fuerte gloria a Dios. Un fuerte amén. Amén. El Señor dijo: las aves de los cielos tienen nido y las zonas guaridas, pero yo no tengo donde acostar mi cabeza. Y alguno podría haber pensado: Señor, ¿y por qué te ibas aquí si no tienes nada? Porque, queridos hermanos, hay un refrán que dice que el que nada tiene, nada vale. Pero Dios no es así, queridos hermanos. Dios, Jesús, aun no teniendo nada, arrastraba a la multitud. ¿Sabes por qué? Porque cuando conocían a Dios, conocían lo más sano, lo más bueno, lo más lindo, lo más poderoso, lo más grande, lo más necesario. Y déjame decirte algo, hay algo muy necesario, y es que cada uno individualmente debe de conocer a Dios en su vida. Amén. Alabados a Dios. Amén. Estamos llenos de aplausos, llenos de mentes locas, perdónenme la expresión de la palabra, llenos de versículos, llenos de doctrinas y de teorías, pero no de Dios. Yo no sé, queridos hermanos, cuánto nos tenemos que lamentar a veces y mirarnos en el espejo de nuestra conciencia y decir: ¿qué es lo que te he dado yo, Señor, en todos estos años? Quejas, así. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello?
Y yo pregunto, ¿te ha dicho a ti Dios qué me has dado tú en todo el tiempo que tú me has seguido? Yo creo que no. ¿Saben por qué? Porque Dios pone a prueba nuestra fe. Y Dios hace un equilibrio, queridos hermanos, entre nuestra conciencia y su voluntad. Por eso, queridos hermanos, San Pablo decía, porque yo de nada tengo mala conciencia. Y yo digo, Dios bendiga a Pablo donde esté. Si de nada tenía mala conciencia, ¿de qué manera Dios le estaba administrando? De tal manera Dios la administraba que él decía, ya lo vivo yo, vive Cristo en mí. Y el mundo lo tengo por basura por servir a Él. Amén. Cuando hacemos esto, Dios nos está administrando. Le voy a decir algo para que usted lo mastique, porque es fuerte. David, dice la palabra del Señor, que era conforme al corazón de Dios. Tela. Conforme al corazón de Dios, ay Padre. Que dice conforme a la voluntad, conforme al corazón de Dios. Conforme a los sentimientos que Dios tenía. Porque Dios no tiene corazón, es una expresión. Es decir, está hablando de los sentimientos puros y buenos que Dios tenía. Pues David era conforme al corazón de Dios. Pero venga y cae. ¿Y saben por qué? Porque pudo más la tentación que la voluntad. Y hoy no hay cristianos, queridos hermanos, que estamos en el mismo nivel, que puede más la tentación que la voluntad. Puede más la tentación que la voluntad. Pero al final él entiende que en todo el trayecto de vida, cuando sirve a Dios, peca, cae y se arrepiente, él entiende que Dios le da una nueva oportunidad. Y déjame decirte algo, queridos hermanos, para aquellos que pueden más la tentación que la voluntad, Dios le sigue dando una oportunidad. Amén. Muy bueno. Porque hay quien peca y viene al culto y pide perdón, y a los 4 días vuelve a pecar y pide perdón, y así se tira 30 años, pecando y viniendo, pecando y viniendo, pecando y viniendo, viniendo y pecando, pecando y viniendo. Alabado sea Dios. Y eso es porque no conoce cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Ustedes saben de qué nos tenemos que apartar para hacer la voluntad de Dios. Es fácil, lo he citado en el primer texto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de hermanos. Ten cuidado con los que te aconsejan, que pueden torcer tu voluntad. Y los que enseñan escarnecedores, los asentados, no te sientes nunca con aquel que critica a otro, porque te estás desviando de la voluntad de Dios. Pero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores, asentados sin algo en la ley. De Jehová medita de día y de noche. La palabra meditación, queridos hermanos, viene de un interrogante personal, individual, que cada uno de nosotros tenemos que, todos los días de nuestra vida, cuando nos acostamos y nos levantamos, meditar cómo estamos caminando en este día delante de la voluntad de Dios. Y decirle, he fallado hoy, porque fallamos. He fallado a raíz del día, he fallado por la noche. Y hacer una meditación cada día, pero la ley de Jehová. Porque hay quien piensa de todo en el día, menos en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Cuando Pablo, queridos hermanos, está ministrando en la iglesia, le da un consejo muy bueno. Y le dice, cuidado que nadie os engañe. Cuidado. Ni por carta, ni por mi puño, es decir, ni aunque fuera escrita por mi letra y por mi puño. Porque entraban, queridos hermanos, de las iglesias cosas raras que desviaban la voluntad de Dios. Ten cuidado. No dejes que entre nada en la iglesia que desvíe la voluntad de Dios. Que últimamente hay cosas muy raras por ahí. Tú vives la vida de Dios. Y lo que no sea de Dios, tíralo. Porque si se queda dentro, contaminará. Alabado sea el nombre del Señor. Y San Pablo empezó a sacudir la iglesia y la quedó más limpia que un ajo. Porque los que quieren hacer la voluntad tienen que vivir una limpieza de corazón.
Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, queridos hermanos, les vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Las iglesias están llenas de gente, pero de corazones vacíos, de sabiduría, de versículos, de doctrina. Yo no sé si usted se da cuenta, queridos hermanos, pero nos estamos organizando de una manera tal que nos olvidamos a veces hasta de orar. Decimos, bueno, pues luego resulta que viene luego y luego no oras. Y es porque nos estamos acumulando de cosas en nuestra cabeza que nos están impidiendo hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos que recordar, queridos hermanos, como el carcelero de Filipo. ¿Qué sabio fue el carcelero de Filipo? Tenía preso a Pablo y empezaron a cantar Pablo y Silas, y las cadenas de Pablo y de Silas se rompieron, y el carcelero, que estaba allí muerto de miedo, dijo, hombre, ¿dónde estáis? Dice, tranquilos, hombre, que no nos vamos, que estamos aquí. Es que los que son de Dios permanecen. Amén. Los que no se van. Los que son de Dios permanecen, pero los que no son de Dios se van tarde o temprano. El que corre mucho pronto para. Pero ahí estaba San Pablo. Dijo, no temas, hombre, que estoy aquí. Y aquel viendo que aquellos varones, escucha bien, y aquel viendo que aquellos hombres eran hijos de Dios, le dijeron, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y dijo, cree, y toda tu casa será salva. Alabado sea el nombre del Señor. Cree tú y toda tu casa será salva. Pero ¿saben ustedes, queridos hermanos, lo que tuvo que acontecer primero? Primero tuvieron que cantar. Tuvieron que alabar a Dios. Y cuando cantaron, el segundo, se rompieron las cadenas. ¿Quieres estar en la voluntad de Dios? Alaba al Señor y todas las cadenas que hay en nuestra vida se van a romper. Pero si nos callamos, me parece que Dios no va a hacer nada nunca en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo la verdad que no venía con nada preparado. Se lo dije a Juan, digo, tengo 2 palabritas para la iglesia y tengo ganas de visitarla. Y quisiera compartirlo con la iglesia para hacerles bien. Amén. Hay gente que quiere ocupar muchos lugares. Resulta que todos los que ocupan no hacen nada. Yo creo que lo más importante es ocuparlo, pero quererse a la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Porque hay uno que quiere ser del coro, luego quiere ser candidato, luego presidente de España. Y claro, y todo eso pues no se puede. Va a valer ser una cosa y de esa cosa permanecer. Porque si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No solamente, queridos hermanos, los crecidos son los que hacen la voluntad de Dios, también los pequeños. Amén. Amén. Es que se cree que porque ser más grande hace más voluntad. Que no, bueno, hermanos, que la voluntad de Dios está en ti, está en mí. Porque Dios no hace excepción de personas. Todo aquel que quiera puede hacer la voluntad de Dios. De tal manera que cuando nos ponemos delante de la presencia del Señor, Dios no mira lo grande que tú eres. Dios no mira el conocimiento que tú tienes, sino mira lo más importante. Mira lo que hay dentro de tu corazón. Por eso la palabra del Señor dice, bienaventurados los de libre corazón, porque estos verán a Dios. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, recordando un pasaje que me hace muchísimo bien a mí cuando yo lo recuerdo? Es un pasaje, queridos hermanos, de una mujer que estaba enferma. Todos conocemos el pasaje, que estaba padeciendo muchísimo tiempo. Pero que al mismo tiempo había un hombre llamado Jairo que tenía una niña que se le estaba muriendo. 2000 años. ¿A cuál acudía Dios? Pues como Él es Dios, solo hicieron los dos. Tanto uno como otro. Y es que lo que no soluciones tú, déjalo que Dios lo haga. Amén. Y cuando llegó allí, queridos hermanos, dijo la mujer, voy a tocar aunque sea el manto. Qué fatiga, pero qué alegría. Voy a tocar aunque sea el manto. Y tocó el manto
que no le importó ver a Jesús, porque hay quien quiere ver milagros. Pues déjame decirte algo, como vengas a ver milagros, no vas a ver nada. Pero si quieres ver a Dios, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Amén. Y cuando tocó el manto, yo creo que no le miró la cara, tocó el manto y había tanta gente que claro, y aquello le pegó un chasquido por dentro y la enfermedad se detuvo al instante. Porque déjame decirte algo, lo que Dios hace, lo hace al instante. El hombre, queridos hermanos, tiene que hacer muchos argumentos para que puedas entender una cosa, pero lo que Dios hace lo hace al instante, porque tiene el poder para hacerlo. Y cuando sucede eso, le llaman al maestro: Señor, que mira, que se le está muriendo una niña. No te preocupes, hombre, porque Dios estaba probando la fe de aquel hombre. Digo, no te preocupes, que la niña no está muerta, que la niña duerme. Y dijo: Señor, te has inspirado, no te preocupes. Y cuando fue allí y vio a los que estaban allí tocando aquellas malas sombras, que el Señor nos reprenda, estaban allí cantando, velando, dice: ala, salidlos de aquí, venga, fuera de aquí. Los tiró. Os digo una palabra fuerte. Os digo una palabra fuerte. Me la contáis con todo el cariño del mundo. Ojalá que Dios tire todo lo que molesta a las iglesias, para que la iglesia viva y el muerto reviva y las almas se salven. Ojalá que Dios tire a los que le impiden la bendición de la iglesia para que el muerto reviva. Y cuando todo dentro le dijo a la niña: David, Tacomi, a ti te digo, no a aquel, a ti, levántate y anda. Nunca creas que Dios va a hacer la obra con otro cuando no la creas para ti mismo. Debemos de creer que Dios hace la obra conmigo, porque yo no quiero que la haga con el vecino, quiero que la haga conmigo. Y cuando Dios la haga conmigo, quiero que la haga con los demás, pero primeramente con mi casa. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén. Y cuando la niña se levantó, dijo: dale de comer. Porque el cuerpo había perdido, queridos hermanos, casi todas las vitaminas. Tenía que alimentarse. En las iglesias necesitamos alimentarnos de la voluntad de Dios. Necesitamos alimentarnos de la voluntad de Dios. Hermano, yo soy una persona que estoy, perdónenme ustedes la expresión de la palabra, es un poco, pero ustedes lo entienden. Lo que están en comunión y leen a lo mejor, bueno, pues yo lo confieso, hermano, personal, lo confieso. Estoy enganchado al Facebook. Estoy enganchado con todas las doctrinas y todo lo que comparten los hermanos. Y yo empiezo, queridos hermanos, a rebatir las doctrinas y empiezo a hablar con uno, empiezo a hablar con otro. Y al final, hermanos, créanselo, se arman unos tinglados ahí, que yo digo: Dios mío, de mi alma, porque es fácil de la voluntad de Dios. Uno dice que si Cristo no tiene alma, el otro dice que si Cristo no era Dios, que el otro dice que Jesucristo y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo. Bueno, un jaleo, hermanos, un jaleo. Y yo al final, en casi todo, pongo discrepo. Es decir, que no quiero saber nada. Pongo discrepo. Pero ¿saben ustedes por qué es esto? Porque tienen la mente embotada de lectura y el corazón vacío de Dios. Pero cuando entendemos, queridos hermanos, qué es lo que quiere Dios para mi vida, entendemos, queridos hermanos, que hay sanidad en nuestro corazón, hay sanidad en nuestra mente, porque para hacer la voluntad de Dios necesitamos un corazón caliente y una mente fría. Si tenemos una mente caliente y un corazón fría, no pasa la palabra de Dios hacia nuestro corazón. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios dice: bienaventurados los de limpio corazón. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. ¿Se acuerdan ustedes, queridos hermanos, de aquella mujer que vino, queridos hermanos, que estaba el Señor predicando allí y se acercó a aquella mujer y le rogaba al Señor que le echara el demonio de su hija? Y el Señor le dijo: no, los discípulos, no molesten más al maestro, que está ahí predicando. Y ella dijo: pero Señor,
Y le dijo, el maestro te llama. Y se puso delante y dijo, no está bien que el pan, que son para los hijos, se lo den para los perrillos. Qué cosa, ¿no? Más rara, el Señor tratando a una persona de perrillo. No dice perro, perrillo. Es decir, un perrico pequeñico. Una cosita que necesita alimentarse. Porque un perro come por sí solo, pero un perrillo no. ¿Se lo entienden? Dice, es que lo siento. Y dice, pero Señor, a los perros, cuando comen, los señores, y le dan de la sobra, ellos comen, es decir, no me importa de qué manera lo hagas. No me importa, Señor, de qué manera lo hagas. Pero cuando caiga de la mesa un cacho de pan, yo estaré para coger este cacho de pan. Porque yo sé que este cacho de pan va a traer sanidad a mi vida. Hoy estamos acostumbrados a escuchar grandes mensajes. Si no escuchamos un grande mensaje, no decimos gloria a Dios ni amén. Y déjame decirte algo, queridos hermanos. Igual te alimenta un cacho de pan de cuarto que te lo comas en una hora con un pan de cuarto hecho migas y que te lo comas despacio. ¿No lo has entendido? Si te lo comes, de acuerdo, ten cuidado que te atraganta. Pero cuando te lo vas comiendo poco a poco, vas saboreando el pan. Y hoy hay muchos que están atragantándose de la palabra. Ya no nos satisface una palabra, queridos hermanos, que no nos diga mucho, necesitamos una palabra que nos diga olé, aleluya y gloria a Dios. No, porque estamos embotados de la mente. Necesitamos expulsar todo lo que haya en el corazón. Y que Dios reine en nuestra vida. Amén. Y despertarnos todas las mañanas y decirle al Señor, gloria a Él. Amén. Porque Él se merece toda la gloria y toda la alabanza. Por eso, queridos hermanos, cuando llegaron a San Pablo y dijeron, ¡ay! ¡Mátame! ¡He visto a un rey que predica! ¡Ay, de ver qué palabra tiene! ¡Ay, qué expresión de palabra! ¡Qué vocabulario! Y dice, ¿cómo se llama? Dice Apolo. Dice, ¿pero de qué lado? ¿De chocolate o del otro? Dice, se llama Apolo. Dice, Apolo. Dice, ¿y el otro? Dice, bueno, el otro es Cefas. Dice, ¿Cefas? ¿Quién es Cefas? Dice, perdóname. Dice, los aerópagos llenos. Madre mía, la gente que hay. Llenos como película. Y ahora va a venir usted y dice, otro, Perijico, pero ¿quién es Pablo? Pero ¿quién es este Apolo? Pero que nada es Apolo, ni nada es este, que nada es este ni el otro, que es Cristo, el que da el crecimiento. Porque hoy creemos que crecemos por lo que sabemos, y estamos equivocados, crecemos por lo que Dios nos da. Y este es el fundamento. No crecemos por lo que sabemos, porque si creciéramos por lo que sabemos, tú y yo, Pedro, estaríamos en la calle, porque Dios sabe más que tú y más que yo. Pero no crecemos por lo que sabemos, crecemos por lo que Dios nos da. Porque hemos entrado en tu saber, en tu voluntad, y Dios nos sabe poquitas luces poco a poco, para que no nos gloriemos. Porque a veces nos hinchamos como los pavos. Estamos esperando que uno hierve para decirle, no, hermano, perdona, que tranquilo, no. Y estamos solamente esperando que alguien nos ponga el muñequito de la etiqueta. Y decir, este funciona. Pues si lo dices tú, apañado va. Si dices tú que va a funcionar, apañado está. Porque el que lo tiene que decir es Dios. Amén. Voy a decir una cosa fuerte, ¿vale? Pero como yo soy de casa, todos aquí los conozco toda la vida y somos de casa, ¿verdad, José? Gracias, qué fuerte, pero lo voy a decir. Hoy regalamos ministerios como los paquetes de las pipas. Y regalamos lugares a todo el mundo. Por eso pasa lo que pasa. Porque no está todo establecido en la voluntad de Dios.
partir de los 4 días cae. Porque no es un aplauso. No, hermano, no es un aplauso. Es un amor, una dedicación y un sufrimiento de poder hacer la voluntad de Dios. Que a veces es verdad, hermanos, que tiraría todo por la borda. Le pegaría una patada al mundo y lo mandaría, queridos hermanos, al otro extremo del mar. Que a veces se hace duro hacer la voluntad de Dios, que a veces lloras, que a veces gimes, que a veces sufres, que a veces caes enfermo, pero déjame decirte, Dios nunca te ha llamado a que te aplaudas. Dios te ha llamado a que te sometas a tu voluntad, aunque lo entiendas, no lo entiendas. Por eso dice la palabra del Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad, esto es la voluntad de Dios. No lo entiendo por lo que estoy pasando, pero estoy aquí, permaneciendo, porque tú quieres que esté, Señor, y porque voy a hacer tu voluntad, aunque a veces no puedo, pero voy a procurar hacerlo, porque el refrán que dice que más hace el que puede, no sé si, que el que quiere, más el que quiere que el que puede, ¿no? Bueno, que verdad, si el que puede no lo hace y el que quiere tampoco, pues no sirve de nada. O sea, hay que hacerlo. No hay que querer, hay que hacerlo. Porque querer, a veces dice la Biblia que el alma del perezoso mucho anhela, pero no le alcanza. A veces queremos hacer, pero no es querer, es hacerlo, es proponerme hacerlo. Es decir, hoy voy a ser mejor que mañana. Y mañana voy a crearme un reto. Y pasado voy a ser mejor que el otro día. Y el otro día, otro reto, voy a ser mejor que el otro día. Y así voy saltando las barreras de la convivencia, querido hermano, para que Dios haga su voluntad en mi vida. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Nicodemo en el árbol. Un árbol grande. Se subió. Y ahora el Señor pasa así. Y estamos en el árbol. Va a ver al Señor. Y cuando se gira, hace el Señor así y dice, yo creo que ni se giró, porque Jesús es consciente. No se giró. Y yo creo que dijo, Nicodemo, baja. ¿Cómo? Es igual, yo lo bautizo como Nicodemo. Nicodemo, baja. Que hoy, no mañana, hoy, es necesario que yo muera en tu casa. Es necesario que hoy, no mañana, muera en tu casa. Y yo creo que lo más importante es que Dios muera en nuestra casa. Porque a veces queremos repartir a Dios a los demás y nuestra casa se queda vacía. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que Zaqueo bajó inmediatamente. Ay, amigo. No dice que tardó, dice que bajó deprisa, rápido, presto. No vació. ¿Y saben por